Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré. Hermanos, esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Los Ángeles, con la cobertura de nuestro pastor, nuestro hermano Jorge Fuentes. Gracias por su sintonía a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Seguimos la secuencia del tema que hemos estado estudiando, que es el fruto del Espíritu. Y si usted que nos ha estado sintonizando, hemos seguido la secuencia de cómo nosotros podemos dar fruto, las condiciones que se necesitan para dar fruto, que desde luego es tener un terreno bueno, que somos nosotros, la semilla, que es la palabra. Estuvimos hablando en el segmento anterior acerca de la parábola del sembrador, donde el Señor habla acerca de cómo esa semilla había sido tirada junto al camino. Y nos preguntábamos cómo es posible que un buen sembrador que sabe tirar la semilla en el surco, erró en no tirar la semilla donde debía de tirarse la semilla, sino que cayó junto al camino. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está dando a entender con eso? Bueno, dijimos que la semilla era buena y el terreno somos nosotros. Entonces, lo que aquí nos está diciendo, cuando la semilla cayó junto al camino, es que Dios le está dando la oportunidad a todos. A todo pecador Dios le da la oportunidad de que aunque no caiga en el surco, aunque no caiga donde la tierra esté preparada, aunque la semilla caiga junto al camino, le está dando la oportunidad aún al más vil pecador para que esa palabra, esa semilla que se tira, va a depender de su corazón. Si él abre su corazón para que esa semilla pueda caer, pueda germinar, pueda dar fruto y así poder comprender la palabra de Dios. Aquí estudiamos la semana el programa anterior de que la semilla dice que cayó junto al camino, y aquí mi Señor Jesús lo explica, que dice que la semilla que cayó a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Posiblemente usted ha estado sintonizando el programa y muchas veces se pregunta, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que Jesús me perdonó mis pecados? Esos son los dardos que el enemigo lanza para que nosotros desistamos del plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Pero si la Biblia nos dice y nos declara que si nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados son borrados. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo nunca más se acuerda de ellos. No importa qué tan profundo nosotros hayamos caído en el pecado, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos recibe y es más, dice, nos hace una nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. Eso era lo que Nicodemo no podía entender. Cuando el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, te estoy tratando de explicar las cosas del cielo, pero para que tú las entiendas, primero tienes que nacer de nuevo. Posible hay mucha gente que está sintonizando este programa y no ha nacido de nuevo, no ha tenido ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle, hoy puede ser su oportunidad. ¿Y cómo se hace? Diría alguien. Bueno, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es repetir una oración de fe. Algo está seguro, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que hay cosas que tienen que estar bien definidas en la vida de todo creyente. Saber quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué estamos haciendo en esta tierra y para dónde vamos. Si usted tiene resueltas esas incógnitas, usted va por buen camino. Pero si usted todavía no puede definir alguna de ellas, déjeme decirle que necesita, para poder hacer lo que Dios quiere de usted en esta vida, que usted sepa esas tres cosas. ¿De dónde viene? Bueno, todos venimos del cielo, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros estábamos con Dios, pero nosotros fallamos y venimos a esta tierra. ¿Y para qué venimos a esta tierra? Para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
para reconocer que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años puede borrar nuestros pecados, nos puede volver a traer en el coloquio, en la armonía, en la comunión con Dios. Y ya sabiendo eso, entonces nosotros podemos empezar a trabajar en el plan que Dios tiene para nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 dice, porque los que de antemano conoció a esos también predestinó. O sea que Dios tiene plan para cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Señor hizo obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Hay un plan de Dios para nosotros aquí en esta tierra. Y a medida de que usted empieza a profundizar en la palabra, a tener más coloquio, más armonía con el Señor, usted va a ir descubriendo cuál es el plan que Dios tiene para con su vida. Por eso vamos a hacer una oración breve para todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Y usted si se ha alejado de los caminos, también podemos hacer esa oración de fe, creyendo que hoy Dios puede perdonar todos sus pecados. Repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco y recibo, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario como método de salvación para mi alma, para mi vida. Te doy gracias por ese sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esa oración de fe, déjeme decirle que la Biblia dice que su nombre ha sido inscrito en la Biblia, en el libro de la vida, y que sus pecados han sido borrados. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, seguir profundizando en la palabra. Entonces, si volvemos a lo que estábamos leyendo aquí, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 12, entonces esa palabra que usted recibió, esa palabra que usted oyó, el enemigo va a querer tratar de arrebatarla y robarla de su corazón para que no crea a esa confesión que usted ha hecho hoy. Porque alguien pudiera decir, bueno, ¿es tan sencillo eso? Sí, déjame decirle que es tan sencillo porque es un regalo de Dios. Y cuando se regala algo, pues no se espera recibir ninguna remuneración a cambio, sino que Dios lo pone al alcance de todos, aún de la persona con el menos intelecto. ¿Para qué? Para que en el día del juicio no haya alguien que pueda decir, bueno, yo no tenía ese conocimiento, no tenía ese intelecto para poder comprender lo que Dios quería. No va a haber excusa. Y mire, sigue diciendo aquí que también la semilla cayó en la roca. Y la roca son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero así como las rocas dice que no tiene raíz profunda, que crece por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. Entonces quiere decir de que hay personas que tal vez empezaron a asistir a la iglesia, se emocionaron, empezaron a activar, pero su corazón, por la dureza de su corazón, esa palabra, esa semilla no echó raíz profunda. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, desisten de seguir buscando a Dios. Vemos tantos personajes en la Biblia. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Noemí. Noemí tuvo una prueba donde en la casa que supuestamente era la casa del pan, la casa de abundancia, donde Dios prometió darles a un lugar donde iba a fluir leche y miel, vino una hambruna, pero la hambruna vino por el pecado del pueblo. Y vemos cómo Noemí no soporta la prueba y se va de la tierra prometida a un territorio de maldición, que es Moab. Entonces, así muchos creyentes, cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, en lugar de pedirle al Señor fortaleza para poder resistir la prueba, creen de que es demasiada la prueba, empiezan a trabajar por sus propias fuerzas y desisten y se van de la iglesia. Vemos que Noemí fue tratada duramente por Dios, porque ella misma lo admite y dice que el Señor había tratado duramente con ella, porque perdió su esposo, perdió sus hijos, y dice ahí la escritura, llena me fui y vacía regresé. ¿Cómo puede ser que una persona que estaba llena del gozo, de la presencia de Dios, se puede ir de la casa del pan
pretendiendo buscar que Dios la bendiga en la tierra de maldición. Por eso, si tú habías estado congregándote y por cualquier razón tú dejaste de asistir, tal vez viste algo malo dentro de la iglesia, tal vez alguien te ofendió, creíste que pues no era tu lugar, déjame decirte de que Dios tiene un plan para tu vida. No importa cuán difícil sea la situación, Dios tiene la solución. Porque cuando nosotros miramos el problema más grande que el poder de Dios, estamos haciendo de menos a Dios. Por eso, si nosotros nos refugiamos en Dios, Dios nos va a dar la salida. Porque la palabra de Dios dice que juntamente con la tentación, Dios nos va a dar la salida. Dios no nos puede probar más allá de nuestras capacidades. Por eso, hermano, amigo, si tú te has alejado de los caminos del Señor, si tú tuviste un altercado con alguien, lo mejor es ir y pedir perdón, ponerse a cuentas con el Señor. Porque el Señor Jesús lo dijo muy claro, que Él era la vid, que nosotros éramos los pámpanos, y fuera de Él no podemos llevar frutos. Todos queremos llevar frutos. El único que no puede llevar frutos es un árbol que está muriéndose o un árbol que está enfermo, que no puede dar frutos. Pero nosotros sabemos que esa semilla es buena. Entonces es nuestra tierra, es nuestro corazón, es nuestro terreno, que nosotros le tenemos que pedir al Señor que abone nuestra tierra. La palabra de Dios dice, si mi pueblo, dice, se humillare y se apartare del pecado, yo sanaré su tierra. Hermano, si nosotros nos alejamos del pecado, si nosotros nos apegamos más a la comunión con Dios, no va a haber motivo, no va a haber ocasión para que nosotros pequemos. Entre más nos acerquemos a Dios, menos posibilidades van a haber de pecar. Entonces, ¿cuál es el antítesis de no dar fruto? O de dar fruto, perdón. Es el vivir una vida de pecado. Porque cuando nosotros vivimos una vida de pecado, no podemos estar dando frutos. Y tal vez alguien pudiera decir, bueno, yo no ando bien con el Señor y todavía estoy dando frutos. Bueno, ese era el pensamiento de Sansón. Sansón creía de que él podía vivir una vida de pecado y todavía sentía la unción, todavía podía pelear contra los filisteos. Pero el problema que no sabía Sansón, que llegó un momento en que Dios dijo que él se había apartado de Sansón y Sansón ni cuenta se dio cuando Dios alejó la presencia de él. Entonces, hay personas que pueden estar jugando con el pecado, un día a la iglesia, otro día no, y vemos aquí en el caso de la semilla que cayó en pedregales, que no dio raíz profunda. Por eso, una oración que pudiéramos hacer, que pudiéramos pedirle al Señor en esta hora es que ese corazón de piedra, que ese corazón duro, que la unción fresca que viene del cielo pueda ablandar ese corazón, que lo pueda hacer maleable para que el Señor lo moldee como Él quiere, para que nosotros podamos ser sensitivos a la palabra de Dios, que cuando nosotros oigamos la palabra de Dios nos podamos estremecer y que sea como espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que pueda discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que lo que saque a luz la palabra, nosotros le podamos decir al Señor, esas son las áreas que necesito rendir, eso es lo que yo necesito cambiar. Y el Señor, que es grande en misericordia, es poderoso para sanar todas nuestras heridas, es más que suficiente para poder ablandar ese corazón tan duro que nosotros tenemos. Y seguimos rápidamente aquí con esta parábola que dice que la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, el dar fruto, que es lo que estamos hablando, el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, paz, gozo. Entonces, ¿quién es el que va a dar esos frutos? Es aquel que tiene un corazón recto, es aquel que tiene un corazón bueno, es aquel que retiene la palabra y da fruto con su perseverancia. Entonces, ¿qué es la perseverancia? El estar constantemente buscando de Dios. Si falla, levántese rápidamente
y siga buscando de Dios. Si encuentra un estorbo, pídale al Señor para poder superar ese estorbo y reciba la palabra y reténgala. ¿Qué es retenerla? Retenerla no es guardarla o memorizarla, sino más bien retenerla es lo poco o lo mucho que sepa de la palabra, es que nosotros lo pongamos por obra. El Señor prefiriere mejor que un poquito de conocimiento de la palabra que nosotros tuviéramos, que ese poquito que conocemos, que sabemos, que lo pongamos por obra. Porque si no, caeríamos en un fariseísmo, que el Señor le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Bueno, el tiempo se ha llegado. Gracias por la sintonía. Este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado, escudo